Leonardo da Vinci, nacido el 15 de abril de 1452 en Vinci, Italia, fue uno de los artistas más influyentes del Renacimiento. Además de ser un pintor excepcional, también destacó como inventor, científico, arquitecto, ingeniero y anatomista. Sus obras maestras, como la Mona Lisa y la Última Cena, siguen siendo objeto de admiración y estudio en todo el mundo. Además de sus notables contribuciones al arte y la ciencia, Leonardo también pintó retratos de mujeres que reflejaban su habilidad para capturar la belleza y la humanidad en cada pincelada. Ginebra de Benci muestra a una joven noble florentina del siglo XV, rodeada de una atmósfera enigmática y serena. Ginebra de Benci era conocida por su belleza y su inteligencia, y era miembro de una de las familias más prominentes de Florencia en la época de Leonardo. El retrato de Ginebra es uno de los pocos retratos de cuerpo entero pintados por Leonardo da Vinci que todavía se conservan. El paisaje detrás de Ginebra en el retrato probablemente representa la campiña toscana, un lugar de inspiración frecuente para Leonardo. También se cree que Ginebra era una poetisa talentosa, lo que añade una dimensión más profunda a su retrato. Lucrecia Crivelli, la Belle Ferronnière, presenta a una dama con una mirada enigmática. La identidad exacta de la mujer en la Belle Ferronnière ha sido objeto de debate durante siglos, aunque se cree que puede representar a Lucrecia Crivelli, amante de Ludovico Sforza, duque de Milán. La pintura obtuvo su nombre actual debido al ornamento que la mujer lleva en la cabeza, conocido como ferronière, una banda de joyas que se colocaba en la frente. La Belle Ferronnière es una de las pocas pinturas de Leonardo que muestra a la modelo mirando directamente al espectador, lo que aumenta su sensación de intimidad. Se dice que la mirada enigmática de la dama en la Belle Ferronnière fue lograda por Leonardo a través de su técnica única de sfumato. Cecilia Gallerani. El retrato de Cecilia Gallerani, también conocido como la Dama del Armiño, muestra la elegancia y la gracia de Cecilia, una mujer joven y culta del Renacimiento. Cecilia Gallerani fue una más de las amantes de Ludovico Sforza, y su relación con él influyó en la elección del armiño como símbolo en el retrato. El armiño en la pintura simboliza la pureza y la castidad, cualidades que se asociaban con Cecilia y que eran importantes en la sociedad renacentista. El retrato de Cecilia Gallerani con el armiño es uno de los retratos más famosos de mujeres con animales en la historia del arte. Se cree que el armiño en la pintura fue un regalo del propio Ludovico Sforza a Cecilia, lo que añade una capa de romanticismo a la obra. Lisa Gherardini. La identidad de la Mona Lisa como Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo, fue confirmada mediante investigaciones documentales. Se dice que Leonardo llevó la Mona Lisa consigo durante muchos años y nunca la entregó al cliente, lo que sugiere que la consideraba una obra en constante evolución. La Mona Lisa
ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis a lo largo de los siglos, incluyendo teorías sobre su sonrisa enigmática y la posibilidad de que fuera un autorretrato de Leonardo disfrazado como mujer. Se estima que alrededor de 6 millones de personas visitan la Mona Lisa en el Museo del Louvre cada año, convirtiéndola en una de las obras de arte más vistas del mundo. La Gioconda, también conocida como la mujer joven de Leonardo da Vinci, irradia una serenidad y misterio únicos. La técnica de sfumato utilizada por Leonardo en la Gioconda contribuye a la sensación de suavidad y misterio que rodea a la figura. La Gioconda ha sido objeto de numerosas reproducciones y parodias a lo largo de los siglos, convirtiéndola en un ícono cultural global. La pintura ha sobrevivido a numerosos intentos de vandalismo, incluyendo un intento de robo en 1911, cuando fue robada del Louvre y recuperada 2 años más tarde. Isabel la d'Este, una de las mujeres más poderosas del Renacimiento, con una gracia y una dignidad incomparables. Isabel la d'Este fue un destacado mecenas de las artes, y su corte en Mantua fue un centro cultural importante durante el Renacimiento. Aunque Isabela encargó el retrato a Leonardo, nunca lo recibió, ya que el artista lo llevó consigo a Francia y nunca lo entregó, lo que provocó la decepción de Isabela. Isabela d'Este era conocida por su astucia política y su habilidad para ejercer influencia sobre los líderes de su tiempo, lo que la convirtió en una figura destacada en la historia del Renacimiento italiano. El retrato de Isabela d'Este es una de las pocas obras de Leonardo que nunca se completó, lo que añade un aire de misterio a la historia detrás de la pintura.